Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 13 en adelante. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que lo leamos juntos este pasaje. Gloria a Dios hasta el 16. Amén. Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A partir del 13 dice: por lo cual están preparados para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldeéis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, en esta hora me consagro para entregar el mensaje de su palabra. En esta hora que sea su Santo Espíritu, Señor, trayéndonos esa palabra revelada, ungida, inspirada, y que su palabra cumpla el propósito para la cual es enviada. En el nombre de Jesús, en esta hora reprendo toda obra de las tinieblas, ato toda fuerza oculta, ato toda fuerza de oscuridad, ato principados, potestades, dominadores, huestes espirituales de maldad. Todo espíritu maligno que se mueve en contra de nuestra vida sea atado, expulsado fuera. Ato toda autoridad del enemigo por la autoridad de Jesús, por la sangre de Jesús, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Yo ordeno salir fuera toda fuerza del enemigo. Reprendo toda serpiente, todo escorpión y pisoteo en el nombre de Jesús. Toda cabeza, toda arma del enemigo, toda fuerza oculta sea reprendida, atada e impulsada a la misma. Ato en el nombre de Jesús todo trabajo, todo conjuro del hechicero, del agorero, el palero, el santero. Toda obra del sacerdote satánico se rompe, se destruye. Toda obra de la sacerdotisa satánica es quebrada, es destruida por el poder de Jesús, por la sangre de Jesús, el pacto eterno de Yahvé Dios. En esta hora desato el poder y el fluir de su gracia. Que sea su Espíritu Santo, que sea su palabra la que cumple el propósito para el cual es enviada, que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza al débil, que haya fortaleza, perseverancia al salvo, en el nombre de Jesús. Oro en su gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse si es tan amable. Présteme atención un momento. Estamos aquí en un buen tiempo. Sea bienvenido a la casa de Dios. Cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos, Señor, en una disposición, y cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos a recibir de parte de Dios bendición. Amén. Y cuando no venimos y tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios, ciertamente que perdemos bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Pero el Señor bendiga a todos los hermanos que están presentes en este auditorio, el que no está presente, pero de alguna manera el Señor le va a hablar, aunque sea por un aparato, por un dispositivo, por una herramienta virtual. El Señor puede llegar a tocar también la vida de algún hermano o hermana. Incluso aquel que todavía no ha conocido a Dios puede hacerlo, porque el poder de Dios, según la palabra de Dios, trasciende el tiempo y el espacio. Gloria a Dios. El tema principal que tengo, mis amados hermanos, porque es un tema que me lo requirió el Señor para predicar, y el Espíritu Santo también trabajando con Él en la palabra, Él me dio el tema y Él me va dando temas, pero el tema que tengo en forma general es la importancia de la santidad para la venida del Señor Jesucristo. La importancia de la santidad para la venida del Señor Jesucristo, que es el tema relevante, y de ahí se derivan otros subtemas o tópicos de ese mismo tema. Y entre ellos nosotros tenemos que abordar la parte del pecado y la parte de la virtud, porque no se puede predicar de santidad si no se predica de pecado, y no se puede predicar de santidad si no se predica de virtud. Las dos cosas tienen que ir en paralelo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tenemos un pasaje importante aquí, el apóstol Pedro. Pedro, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo lo llamó a él y a su hermano Andrés y a otros apóstoles, ellos andaban en la obra no misionera, sino que andaban en la obra material. Como la
mayoría de personas. Pero el Señor Jesucristo se le presenta en una oportunidad y le hace el llamado a Pedro. Y el apóstol Pedro y los demás que él llamó siguieron ese llamado. Y luego el Señor Jesucristo los estuvo capacitando a ellos, según los estudios que se han hecho, 3 años y medio. Y después el Espíritu Santo dio una capacitación completa a cada uno de ellos. Porque el Señor así viene trabajando con cada uno de sus siervos y siervas, los viene capacitando poco a poco. Hay algunos desde niños los entrena el Espíritu Santo, y eso está en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de ello. Gloria a Dios. Tiene el Señor un ejército preparado para poder traer el mensaje de salvación a aquel que lo requiere y a aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Entonces, ese es el tema general, la importancia de la santidad para la venida del Señor Jesucristo. Y el subtema es el divorcio que no corrompe versus el matrimonio que santifica. Es un tema que el Espíritu Santo me dio que yo predique. Porque el pueblo del Señor tiene que conocer la verdad. El Señor Jesús, cuando Él enseñaba y en una oportunidad le dijo a sus discípulos y a los que no eran discípulos de Él también: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si predicamos la verdad, desde ese momento ya estamos practicando la santidad, porque hay muchos que se han perdido incluso por no predicar la verdad, aún teniéndola en el acceso a la palabra de Dios. Algo grande que el Señor ha hecho, como el Señor ha venido avanzando y ha venido ganando victoria tras victoria, una gran victoria que el Señor ganó en la reforma del siglo XVI con los reformadores que Él levantó, es que puso a disposición la Santa Biblia para cada persona. Amén. Que el enemigo, por medio de la institución, había privado por más de 1000 años. El Señor rompe esa contención, rompe esa privación y expone la palabra de Dios, de tal manera que la palabra del Señor empieza a fluir por todas partes. Y ahora tenemos la bendición que tenemos la palabra de Dios en diferentes versiones, en diferentes formatos. Gloria a Dios. Es una gran bendición. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no todas las Biblias están bien traducidas. Eso sí hay que saberlo. Hay traducciones dinámicas y hay traducciones formales o literales. Aleluya. O moderadamente literal. Las mejores versiones, según lo que el Señor ha revelado a sus siervos y siervas, y según lo que yo tengo sabido, son las versiones formales o las traducciones literales o moderadamente literales. Porque las traducciones dinámicas lo que hacen es que en vez de traducir el significado correcto, hacen una interpretación del texto, lo cual ya genera distorsión. Lo que el erudito quiere, o lo que el pastor quiere, o el maestro quiere enseñar, o la doctrina que él tiene la quiere apoyar o respaldar. Pero eso es tergiversar la palabra de Dios. Al mismo tiempo es alterar la palabra de Dios, y Dios va a juzgar en el juicio, juzga en el juicio conforme a su palabra. Y esa palabra Él la tiene tal como Él la inspiró, tal como Él la entregó por el Espíritu Santo a los que escribieron la palabra de Dios. Así es que no hay tergiversación. Por lo tanto, es un engaño tratar de hacer una traducción a conveniencia de los que están allí en el auditorio. Porque el Señor, pues, Él en su juicio, pues, algo que tiene es que Él revela la verdad. Amén. Y Él juzga conforme a la verdad. Amén. Aleluya. Muy bien, mis hermanos. El divorcio que no corrompe, esto del divorcio viene porque hay una institución que Dios creó desde un principio de la creación, y eso fue el matrimonio para el varón y la mujer. Y es una institución sagrada que Satanás ha atacado durante milenios, ha atacado. ¿Por qué? El enemigo sabe que el matrimonio tiene un propósito.
Nosotros lo vamos a ver aquí en el estudio, tiene propósito. Y trae bendición a la raza humana. Trae bendición para la pareja, trae bendición para la familia, trae bendición para la sociedad y en última instancia, en general, trae bendición a toda la humanidad, pero en una manera correcta. Gloria a Dios. En el tiempo del Señor Jesucristo había dos escuelas de pensamientos o dos escuelas de doctrina, podríamos decirle así, la de los saduceos y de los fariseos. Y ellos tenían que el matrimonio pues se podía romper, pero tenían diferentes causas. Los saduceos, que eran liberales, ellos decían que por cualquier causa, mientras que los fariseos decían que solo era por infidelidad conyugal dentro del matrimonio. Y esa doctrina la mantiene la doctrina de los fariseos, que entre comillas eran los conservadores o eran los fundamentalistas. Eran dos ramas del judaísmo, esas escuelas. Lo mantienen algunas iglesias, la del que sí se puede divorciar y luego recasar por infidelidad conyugal. Pero el Señor Jesucristo, Él refutó las dos posturas, es decir, rechazó las dos, no acepta esas dos cosas, porque eso no está conforme al plan de Dios y no está conforme a su voluntad. Y Él dio la explicación. Y la vez anterior recuerdo yo que el punto que habíamos abordado, el punto del divorcio que no corrompe a los cónyuges, es que el divorcio se puede dar, sí, pero si no se lleva más allá de lo que puede infringir la ley moral de Dios, entonces la persona divorciada puede vivir y sin problemas delante de Dios. Y la causa que el Señor dio como explicación en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19, Él dice que es por causa de fornicación. Sí se puede volver a casar, y era lo que Moisés había enseñado, que Moisés enseñó como legislador. Pero los hombres habían torcido tanto ese permiso, que lo habían llevado a extremos, como los fariseos y los saduceos, y el Señor Cristo por eso los reprendió. Entonces, mis hermanos, la fornicación es diferente al adulterio. La vez anterior le explicamos, en el griego no es lo mismo la palabra. Fornicación viene del griego porneia y se refiere a cualquier inmoralidad sexual que está fuera del matrimonio. Cualquiera, no importa el tipo de pecado que pueda haber ahí. Pero el adulterio solo puede cometerlo alguien que esté casado. No importa la institución que lo haya casado, sea una institución religiosa o civil, si ya está casado, porque Dios valida eso, según lo que enseña la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, y también el apóstol Pablo lo enseña en Gálatas, donde dice que un pacto, una vez ratificado, aunque sea de hombres, no puede, dice ahí, no puede ser revocado, o sea, que ya está y ya está hecho, porque fue hecho en forma consciente. Por lo tanto, ya delante de Dios eso ya es válido, porque algunos dicen, es que yo me casé allá en una religión, hermano, en una secta o en una religión. Sí, fueron hombres los que lo casaron, pero eso cuenta. O si lo casó allá en la notaría, ahí con el alcalde o el juez o el abogado, quien haya sido, que esté autorizado para hacerlo, bueno, ya está casado, ya está casada. Entonces, el adulterio solo lo puede cometer una persona que esté casada, según lo que enseña la palabra de Dios. Y las dos palabras en griego son diferentes, y aún en el hebreo son diferentes, o sea, no se puede mezclar. El problema es que la mayoría de gente ha mezclado lo que es la fornicación con el adulterio para dar esa ocasión de que, sí, por la infidelidad del adulterio se puede, pero no es lo mismo. Y las Biblias que son textuales o moderadamente textuales respetan la traducción del griego. Aún el texto crítico, que es un texto que la mayoría no acepta porque ha
suprimido más de 8.000 palabras y aún textos completos, entonces conserva eso. Por lo tanto, el texto recibido, el texto crítico no apoyan ese concepto que algunos tienen. Entonces, por esa razón es de tener cuidado con este tema que se ha vuelto un tema de tropiezo para muchas personas. Y nosotros tenemos que saberlo. Usted dice, yo no estoy casado, pero en algún momento dado tal vez se puede casar, o a lo mejor podría casarte, o la condición, no importa qué condición tenga, pero le puede afectar este tema. Así es que es de tener mucho, pero mucho cuidado. Piensa bien, la palabra para adulterio hasta suena diferente en el griego. Moishea es adulterio y fornicación es porneia. Y en el texto crítico, el recibido, que es el del Nuevo Testamento, los dos hacen diferencia. Por eso es que si se fija usted, cuando se hace una lista de pecados, una categoría de pecados prácticos, se dice los adúlteros y los fornicarios, ¿verdad? Que nunca mezcla los dos, o los fornicarios y los adúlteros, porque y es una letra que hace diferencia entre dos cosas distintas. Cuando se usa la O, ahí sí se pueden usar dos cosas que son similares, pero cuando se usa la I, la Y, entonces se diferencia. Está hablando de dos cosas distintas, no es lo mismo. Entonces, por eso es que el Señor dice los fornicarios y los adúlteros y los mentirosos, y empieza ahí a mencionar. Entonces, ¿por qué? Porque son diferentes pecados, o sea, cometidos de diferente manera. Gloria a Dios. Entonces, eso lo tenemos que tener bien presente, porque yo he visto que en algunas Biblias pues no tienen esa decencia de traducir exactamente lo que el texto dice. Por eso hay que investigar eso. Entonces, el Señor dice de que un varón que encuentra que una mujer le fue infiel, o al revés puede ser también, que el varón fue infiel antes del matrimonio, estando en el tiempo de compromiso, entonces, y si se comprueba que eso es verdad, pues eso valida para, digamos, divorciarse y recasarse, pero es una infidelidad transcurrida antes del matrimonio. Eso es lo que enseñó Moisés, y eso es lo mismo que enseña el Señor Jesús. Después, cuando ya está en el matrimonio, una infidelidad, lo que el Señor enseña, y eso lo vamos a ver, es que la persona tiene que perdonar si no se quiere divorciar. Y si ya no se puede, entonces que se divorcie, pero se queda sin casar. Es la segunda parte, que es el divorcio por la fe cristiana. Vamos a ir a 1 Corintios 7, capítulo 10 y 11. La segunda causa no es por fornicación, sino que es por causa de la fe cristiana. Pero en este caso no se puede volver a casar. Vamos ahí. Primera carta del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10. Algo importante dice ahí. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? El versículo 10 y el 11. 10, 11. Sí. 1 Corintios 7, 10 y 11. En el 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está, muy bien. El apóstol Pablo viene abordando el tema de consejos sobre el matrimonio, para los que están viudos y solteros, y para los que están casados. 3 categorías ahí. Y también se evidencia que en la iglesia primitiva existía lo que eran matrimonios mixtos, es decir, que había un hermano y una que no, matrimonio, uno era cristiano y el otro no era cristiano. Ese es un matrimonio mixto. Lo que debería ser ideal es que los dos
tenga que ser cristianos o creyentes. Entonces, él ahí viene abordando y viene dando consejos, y algunos los da a título personal él, con la sabiduría que el Espíritu Santo le ha dado, pero hay otros que él mismo dice: mando no yo, sino el Señor. Es decir, es el Señor que da la orden, no es él. ¿Verdad? Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, o sea, no se divorcie. Y si se separa, o sea, se divorcie, quédese sin casar. Y la otra alternativa dice: o reconcíliese con su marido, lo que el Señor decía, que no endurezca su corazón y perdone y olvide. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, la segunda causa por la que se puede divorciar y no incurre en pecado es por causa de la fe cristiana, pero no se puede volver a casar. Ya se casó y así continúa. Es que lo hice cuando estaba en el mundo, ya está casada, ya no hay vuelta de hoja, está ya marcada. Porque el matrimonio, la característica que enseña el Señor Jesús es que lo marca de por vida. Y lo único que lo puede romper en forma válida, el Señor lo dice, es que ocurra una infidelidad conyugal antes del matrimonio, y si se tenga la prueba de eso, y entonces sí se puede romper y recasar. Y la otra es la muerte física, y ahí queda en calidad de viudo o viuda. Aleluya. Y esa es la enseñanza que el Señor Jesús dio, que el mismo Moisés dio y que los apóstoles siempre enseñaron y siempre practicaron. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Fíjense bien. El recurso a la primitiva voluntad de Dios, cuando se dice primitiva voluntad, es la voluntad perfecta de Dios. Según los eruditos que estudian la doctrina en forma sistemática, ellos enseñan que en la voluntad de Dios se pueden distinguir dos lados de la misma voluntad. Uno que es la voluntad perfecta de Dios y otro la voluntad permisiva. Eso lo enseñan los eruditos. Entonces, la voluntad primitiva es la voluntad perfecta de Dios. El recurso a la primitiva voluntad de Dios, el Creador, es lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, lo que el Señor Jesús le enseña a los apóstoles. El ideal divino es que el matrimonio dure toda la vida y que lo que Dios unió no lo divide el hombre. Mateo 19, versículo del 3 al 9. Lo que Dios hizo y dijo al principio vale para siempre, nunca puede ser derogado ni puede mudarse por un precepto adicional o por una disposición suplementaria. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad es prácticamente una moda que las personas se casan, luego se divorcian y luego después se vuelven a casar. Es un casamiento arriba de otro, encima de otros, lo que se llama recasamiento. Sí. Y lo peor es que lo tienen como una regla, porque lo tienen los concilios y las denominaciones en sus estatutos. Y un estatuto, el que entiende de leyes, sabe que es ley. Entre comillas, sabe que es legal, pues. Sí. Es legal. El estatuto, entienda usted, en términos legales, que es una regla, es una ley, y por lo tanto es válida para que supuestamente todos la apliquen. Entonces, por eso aquí el apóstol y el Señor Jesús están en lo mismo. Sin embargo, el matrimonio pudiera disolverse por el abandono de un cónyuge incrédulo, pero en este caso el creyente no se puede volver a casar. Ahí lo dice bien claro el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, eso es lo que enseña. Tan solo se puede volver a casar en caso de viudez, es decir, que uno de los cónyuges muera físicamente. Ahí mismo está en el versículo 39. Ahí, 1 Corintios 7, 39. ¿Qué dice ahí? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahí está. La mujer que está casada, la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
Dicen, todavía da algo más allá, nos dice con tal que sea en el Señor. ¿Por qué razón? Porque los marriages mixtos, es decir, los matrimonios mixtos, mixed marriage, matrimonio mixto, siempre el enemigo va a usar al que no es creyente para hacerle la vida difícil al que es creyente, para generarle conflicto de interés, conflicto de gustos y preferencias, conflicto en la relación espiritual. Y por lo tanto, para evitar ese conflicto, lo apropiado, lo idóneo, vamos a usar esa palabra, lo idóneo, es que sea un hermano o una hermana. Fíjense bien cómo está la cosa. Yo me gusta profundizar estos temas y es importante saberlo. Fíjense bien, una regla, una norma, una ley para los sacerdotes de Dios en el antiguo tiempo es que ellos se tenían que casar con una mujer de la tribu de Leví. Aparte de que era la tribu de Leví, la mujer tenía que ser doncella, esto es virgen, no haber tenido ninguna actividad sexual antes del marriage. Eso es lo que se entiende por virgen o doncella. Y si en caso enviudaba, entonces el sacerdote podía tener la posibilidad de casarse de nueva cuenta con otra doncella o con una viuda, pero esa viuda tenía que ser viuda de un sacerdote, no cualquier viuda, aunque fuera del mismo pueblo, pero no podía irse afuera de la tribu de Leví, y eso está en la Biblia, eso está en la palabra de Dios. Era una regla para los sacerdotes. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor ahí? Es que Él tiene principios de santidad. Acuérdense ustedes de que el Señor a través de toda la palabra nos viene enseñando principios, y algo que enseña la palabra de Dios, que la santidad tiene el significado de pureza. Por eso es de que no se podía mezclar incluso el pueblo de Israel con otros pueblos, porque iban a corromper el linaje santo, incluso de donde venía nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quería conservar su descendencia pura. Por eso es que siempre Él batalló y siempre Él mantuvo al pueblo de Dios, castigándolo de vez en cuando para alinearlo, que ellos no tenían que revolverse con el resto de los demás, así en el lenguaje del pueblo, o sea, no mezclarse con los demás, porque ellos eran un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, y un pueblo que tenía la gran responsabilidad, la gran prerrogativa de ser los portadores del mensaje de salvación y de la ejecución del plan de salvación, porque a través de Él vendría el Mesías, el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el Señor enseña estos principios para que su pueblo no se corrompa. Pero la mayoría de iglesias en este tiempo, el hermano pastor ¿cómo se llama? Él sabe de eso, que han habido incluso denominaciones que se han partido, se han dividido por esa causa. Porque hay algunos que apoyan el divorcio y el casamiento estando así, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, pero si es que el Señor no lo enseña así, la Biblia no lo enseña así. Y se han dado divisiones, y hay divisiones por eso. Y eso es doctrina. Y hay algunos que todavía conservan esos principios, porque incluso el apóstol Pablo da principios, ahí se ve a Timoteo, a Tito, a los que eran pastores, y les enseña que los obispos o los pastores o los ancianos, incluso los diáconos, deben ser maridos de una sola mujer. ¿Qué significa? Solo un marriage, solo un matrimonio. Sea que esté soltero y llegue al matrimonio, o sea que viudo o llegue al matrimonio. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo pone como requisito. ¿Por qué? Porque es un requisito de santidad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la mayoría, como el enemigo, usted sabe que él ha atacado la doctrina del Señor. Desde tiempos antiguos la ha atacado. Y la atacan tergiversando la misma Biblia. Porque hay muchos predicadores que dicen, yo he escuchado, y algunos no tienen temor de Dios, de incluso alterar el texto del griego al español o al idioma de ellos, y hacen ver el sentido de que sí Dios lo permite y que sí es válido, incluso lo tienen. Algunas Biblias de
de estudio también tienen ese comentario. Y eso es caer en la trampa. ¿Por qué? Porque una persona que está así sabe lo que piensa, que él está delante de Dios, está bien, o sea, está viviendo en santidad. El problema viene cuando Dios decreta el juicio previo y haya que estaba viviendo no conforme a la norma de fe y conducta que es la palabra de Dios, sino que estaba viviendo conforme a sus propios deseos, conforme a los propios principios humanos, y llega a ser reprobado en el juicio previo. Y es duro, porque teniendo la palabra de Dios que nos da la dirección, que nos da la capacidad para vivir en santidad, tal como el Señor Jesús lo enseña: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. En una oración sumo sacerdotal, Padre Yahvé, se recuerda usted Juan capítulo 17, allí él ora por sus discípulos, sus apóstoles, y también ora por nosotros. Y una petición que le hace el Señor es: Padre Santo, dice él, santifícalos en tu palabra es verdad, está diciendo el Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos santifica, pero si nosotros la aplicamos, la entendemos y la interpretamos correctamente. Por esa razón tenemos también al Espíritu Santo, que nos puede dar luz y gracia o entendimiento. Fíjense que en la historia de la iglesia, a mí me llama la atención que cuando la iglesia ha tenido conflictos en una doctrina y ha tenido problemas por esa doctrina, el Señor les ha llevado a eruditos para que les enseñe, que Él les revela la verdad, y a través de una forma bastante simple y sencilla, pero bien contundente, bien clara, les ha revelado la verdad, y esa verdad, cabalito, los ha librado de problemas que han tenido doctrinales. Y el Señor les ha puesto a hermanos que les enseñan la verdad a la iglesia, para que la iglesia no se desvíe, porque el enemigo ha levantado a muchas personas para que perviertan el evangelio. Me recuerdo que hay un testimonio de un hermano, que por cierto es americano, y en el testimonio él muere y va al cielo, también fue a la guerra, y tuvo una entrevista con el Señor Jesús. Dice que llegó en un lugar, Richard se llama el hermano, Richard Simon, por ahí me suena el nombre de él, un americano. Y el Señor Jesús llegó donde él y le dijo: Richard, el enemigo te va a enviar a personas equivocadas para desviarte de mi propósito, del propósito del Padre. Te va a enviar personas erróneas. Y ahí le decía a él que le recordaba a él de que él tenía las palabras de él escritas y también tenía la dirección del Espíritu Santo para evitar el error. Y algo que le dijo él, así dice que estaba sentado frente a frente, así platicando con él, le decía que desde tiempos antiguos muchos eruditos, muchos habían interpretado su palabra, y le dijo: algunos correctamente con la luz y la gracia que tenían, pero otros erróneamente, porque estos fueron enviados por el enemigo para desviar a mi creación, le dijo, para desviar la creación del Padre. O sea, estaba hablando de la humanidad, para desviarla y que la llevaran al infierno. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo, y eso es una realidad. Han habido tantas doctrinas, y esas doctrinas las personas las han creído como verdad y las han vivido y se han perdido. Pero él le dijo de que él tenía la gracia, de que tenía la palabra y tenía el Espíritu Santo para ser guiado. Aleluya. Por lo tanto, aunque el enemigo venga, aún con la misma palabra, como se la citó al Señor Jesús, se recuerda en el desierto, escrito está, le decía: mira, estás en el templo, en el pináculo del templo, el alero, y se entiende que eso estaba como muchos metros arriba, o sea, muchos pies arriba. Le decía de que de allí se tirara para abajo, porque Dios le prometía, según el Salmo 91, que lo iba a proteger, iba a enviar a sus ángeles, etc. Pero el Señor le responde: escrito también está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Aleluya. O sea, no tentarás al Señor, al Padre Celestial. Así es que el enemigo usa la palabra para también atacarlo a uno. Usted sabe que si uno no tiene la interpretación correcta, lo pueden desviar fácil. Entonces, pero si tenemos la interpretación correcta y tenemos al Espíritu Santo que nos da luz y gracia para entender la palabra, entonces tenemos, mis amados hermanos,
la bendición. Hay muchos hermanos que han salido de sectas donde se les ha enseñado doctrinas erróneas. Ellos han tenido experiencias que el Señor los ha llevado a darse cuenta que estaban en el error, y ellos, al cambiar de posición, lo primero que hicieron fue desintoxicarse de todos esos libros y cosas así, y empezar a leer la Biblia pura, así en texto, y encontrando que la Biblia, si la lee uno en forma natural y en forma normal como está, haya de que realmente esa doctrina que le habían enseñado no tiene apoyo bíblico. Uno de ellos son los calvinistas, que enseñan la predestinación incondicional, le hablan de amor incondicional, gracia incondicional, elección incondicional, predestinación incondicional, etc. Por cierto, eso no lo enseñan los calvinistas, lo enseñan los universalistas. Como el amor de Dios es incondicional y todas las religiones llevan al mismo Dios, entonces solo el amor basta, etc. Unámonos y todo de todas maneras. Y es una trampa para llevarnos al infierno, y eso usted sabe de que es un problema para muchos. El antinomianismo también, que enseña que no hay que guardar los mandamientos morales de Dios. El hedonismo, que enseña que hay que disfrutar de los placeres de la vida, como enseñaban los griegos: comamos y bebamos, mañana moriremos, no pasa nada. O también el modernismo, que Dios solo ve la fe del corazón, etc. Entonces, mis hermanos, todas esas desviaciones erróneas, el Espíritu Santo se las ha quitado llevándolos a su palabra, donde la palabra enseña que si somos salvos por gracia, pero esa gracia tiene condiciones para poder lograr efectivamente los beneficios que el Señor menciona. Y dice la palabra del Señor también que hay algunos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Eso lo dice Judas en la carta que escribe Judas, para su propia desgracia y miseria. Entonces, mis hermanos, si tenemos la palabra de Dios, tenemos prácticamente la verdad de Dios. Y si todavía no la comprendemos bien, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesucristo como revelador. Y aparte de eso, el Espíritu Santo tiene también entrenados a pastores, a evangelistas, maestros, maestras, que nos enseñan la realidad, la verdad. Entonces, mis hermanos, tenemos bendición, por lo tanto no nos podemos equivocar, como me dijo una vez un hermano. Da para no equivocarse, ¿verdad? Porque la venida del Señor está anunciada, está cerca. Entonces, pero solo eso dijo y continúa ya esclavizado en el trabajo. Nunca sale de allí porque la venida del Señor está cerca. Hay que prepararse, sí, ¿verdad? Es como para no equivocarse, ¿verdad? Pero él se está equivocando en el materialismo, solo trabajar y su alma no se va a trabajar. Entonces, es un gran problema. Entonces, mis hermanos, fíjense bien que el Señor Jesucristo, Él conoce perfectamente las necesidades de las personas, el Padre Celestial. Cuando ellos estaban en el Edén y formaron a Adán, ellos tenían en el plan de que el hombre también viviera en armonía y también el hombre tuviera una vida plena. Y ellos veían que el hombre también, por naturaleza, es un ser social. Y por lo tanto, él necesitaba una compañera que le acompañara, no solamente en la parte de ser compañero así de vida, así físico, sino en la parte espiritual y en la parte psicológica, que es un apoyo para él. Entonces, él dijo: hagamos ayuda idónea para él, y es donde Dios hizo a Eva como compañera. Entonces, fíjense bien que ayer les dio la bendición y les dio mandamientos, por ahí vamos a verlo más adelante, que pues sí, fueran fecundos, se multiplicaran, etc. Porque él quería que la raza tuviera continuidad, es un propósito del matrimonio. Pero el detalle está aquí en esto, de que el enemigo ha corrompido cosas que Dios ha dado para la santidad. El matrimonio tenga que saber lo que es para santificarlo usted, al que está en ese merres. Y entonces la cuestión está en que en esto, mis amados hermanos, es de tener tacto, porque a la iglesia le ha introducido doctrinas que hasta pueden casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, etc. Y eso no lo enseña la Biblia, pero el humanismo sí lo enseña.
hay una corriente filosófica humanista que, Dios mío, que el humano tiene tantos derechos, pues que hasta tiene derecho a vivir en pecado. Y eso no lo enseña la Biblia, hermano. Porque vivir en pecado, según lo que enseña la palabra de Dios, es vivir en esclavitud. Es vivir siendo en opresión, es no tener felicidad. El hombre en teoría dice que va a vivir en felicidad y todo, pero eso dice la palabra del Señor que es un engaño y que dura poco tiempo. Y al momento de morir, eso les predicaba el apóstol Pablo, Dios ha establecido un juicio. Tiene a un Señor, tiene a un juez, y ese Señor un día va a juzgar. No solamente es de vivir aquí un ratito, la vida del hombre es corta, pero después de eso Él les enseña que hay juicio. Cuando muere, dice la palabra del Señor, el Señor Jesús lo enseñó, Él enseñó de los dos, juicio previo, juicio final. Hay juicio, y Dios decide el destino eterno. El cielo para el que está salvo y el infierno, lamentablemente, para el que está perdido. Y después de eso, el juicio final, ya no puede variar eso, ya quedó así. El Señor solo va a recompensar en bendición, salvo, o en maldición, perdido. Entonces, mis hermanos, es bueno e importante hacer que los hermanos que están en proceso o ya se casaron, yo no sé cómo está su situación, examine cómo llegó usted al Marris y pregúntele al Señor si realmente está santificado en su matrimonio. Eso pregúnteselo a Él. No solo predico lo que el Señor me da. Y si quiere usted o tiene esa cosa de que está casado pero se quiere divorciar, piénselo bien y mejor pídale dirección a Dios. Porque el divorcio, solo se divorcia y no va más allá, pues no lo va a corromper, ¿verdad? Pero si usted estaba casado, casada legalmente, y luego después se quiere casar con el primero o la primera que está con vida, entonces va a caer en adulterio. Y eso lo enseña bien clarito el Señor Jesús. El apóstol Pablo lo enseña también. Bueno, hay muchos versículos, pero ellos lo enseñan más claro que en la doctrina. Así es que se trata, mis amados hermanos, de conservarnos en santidad. ¿Por qué razón? Porque la perseverancia final de los santos se logra viviendo y practicando la santidad práctica, practicando la virtud, no practicando el pecado. Y el problema está en que la mayoría de personas validan el pecado como que fuera, ¿verdad? Algo, digamos, que no tiene consecuencia. Porque la cosa es que ellos pueden decretar allí, o pueden, declarar, hacer sus declaraciones de doctrinas, o pueden hacer sus estatutos, sus leyes y todo, y los pueden llevar a la práctica. El problema es que Dios, en el juicio previo, en el juicio final, no va a usar esos estatutos de ellos, sino que va a usar su palabra para juzgar. El Señor Jesús dijo: la palabra que habéis oído de mí, esta te juzgará en el postrer día, en el último día. O sea, está hablando del último día de su vida en la tierra, o el día que esté delante de Él, allá en el juicio final. La palabra que se ha escuchado de Él, lo que se ha leído de Él, esa le juzgará lo que es fiel, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es de tener cuidado, porque, como decía por ahí una muchacha que entrevistaba a otro, ahí da miedo cómo las iglesias han legalizado el pecado. No solo eso, esta es solo una pequeña parte. Hay otros que han legalizado el vestuario indecente, por ejemplo. Ese es otro tema aparte que lo vamos a seguir recalcando aquí, mis hermanos, porque por ahí tengo, ¿verdad?, en reserva ahí, no crea que no, ahí tenemos ahí una reserva de palabras demostrando que el Señor no quiere que las personas vivan corrompidas o engañadas. Entonces, mis hermanos, quiero que lleguemos a este punto. Aquí lo voy a dejar. El divorcio que no corrompe a los cónyuges solamente se da de dos maneras. Cuando una persona está comprometida y luego se llega a casar, pero descubre que su cónyuge, previo al matrimonio, a darle su firma, a firmar su acta de matrimonio, como quiera llamar el pacto, ya le fue infiel. O sea, estamos hablando de que cometió infidelidad. No estamos hablando de que solo el requisito de que la mujer llega pura, no, sino que realmente a la mujer
le anduvo siendo infiel al varón, o viceversa, la mujer descubre que el varón le fue infiel, entonces la mujer o el varón que descubre eso, ya habiendo firmado y ya dándose cuenta, sí se puede disolver eso y se puede volver a casar. Es la única causa. No durante el matrimonio, como lo enseñan los fariseos, lo enseñaban y lo enseñan las iglesias modernas. Y la segunda causa, hermanos, es por causa de la fe cristiana. Pero no se puede volver a casar. Hasta que muere el cónyuge es libre de la ley del marido, dice la palabra de Dios, o de la ley del matrimonio. Y eso está así. Pero dice, ¿qué fijo se ve eso? Bueno, es que es lo que Dios estableció. Porque imagínense usted que con ese poquito que Dios dio, esa cláusula, así le dicen los abogados o los jueces, con esa pequeña cláusula, salvo por causa de fornicación, o excepto por causa de fornicación, o a no ser, porque ya ellos ya lo proyectaron a que, entonces sí, ¿verdad? Imagínense usted con esa pequeña cláusula, ya se expande más allá. Entonces, mis hermanos, el Señor no permite el pecado. ¿Saben por qué no lo permite? Porque el pecado trae consecuencias. Y no solo consecuencias aquí en la tierra, trasciende la eternidad. No en vano está escrito la palabra, alma que peque esa morirá. Ay, Dios mío, mi alma se va a morir. Está hablando en un sentido espiritual, mi hermano. Porque el alma es inmortal. Dice allí que la paga del pecado es muerte. Está hablando de una muerte espiritual, separación de Dios y castigo en el infierno. Entonces, el Señor juzga por la palabra. Y cuando juzga por la palabra, pues ahí se mantiene. Ahí se mantiene. Entonces, si queremos realmente nosotros tener una garantía de salvación, tenemos que practicar la virtud. Muchos eruditos se traen de cabeza con muchos versículos que los confrontan con sus sistemas de doctrina. Por ejemplo, los calvinistas que enseñan que una vez salvo, siempre salvo. Sí, siempre salvo, siempre que se mantenga en la virtud, en la santidad experiencial o práctica. Siempre, porque la salvación es condicional, no es incondicional como ellos lo enseñan y lo recalcan. Entonces, mis hermanos, Dios ha revelado su palabra. Y esa palabra Él no la va a cambiar. Él no la va a alterar. Y el Señor ha revelado a muchos que están en el infierno por alterar la palabra de Dios. Hay algunos que el Señor ha revelado que están en el infierno porque esperaban no impactar con la palabra de verdad y enseñar la verdad, sino que ellos querían acomodar la palabra de Dios para que el pueblo se sintiera bien, para que el pueblo solo fuera consolado, solo fuera animado, pero nunca le exhortaban bien, le enseñaban bien la palabra, o para ser alabados por los hombres, en vez de darle gloria a Dios. Entonces, mi hermano, la palabra del Señor no es para gratificarse uno, en el sentido que buscar gloria a uno, no, es para darle gloria a Dios. Y mientras se siga predicando esa palabra de verdad, ¿saben lo que pasa? La palabra de Dios tiene efecto. Las almas que son entendidas y que quieren salvarse realmente se someten a la palabra de Dios y obedecen. Y así se salvan. Porque la palabra del Señor enseña que la salvación no es así bien facilona, como le enseñan, ya les digo, los calvinistas, los hedonistas, los universalistas, los antinomianistas y los modernistas, que por cierto, ellos están en las iglesias evangélicas. Les digo esto porque están en la iglesia evangélica. Una vez llegó un varón vendiendo ante mi mamá, y como le vio que tenía el velo en la mujer es reverencia a Dios y forma parte de la vestimenta de la mujer, y Dios así lo ha revelado en su palabra. Dicho sea de paso, por las hermanas que se preguntan por qué esa hermana usa ese trapo, dicen algunas, así bien despectivamente, a mí me da cólera que el hermano enseñe eso. Hermana, entienda de que usted viene del mundo y viene de una doctrina moderna, pero el Señor quiere que usted tenga humildad, tenga modestia, se vista con pudor, con decoro, pudor y modestia. Ese es un tema. Pero lo que le quiero decir es esto, de que los hermanos o las hermanas, cuando escuchan una palabra así
que los confronta contra su estilo de vida es, mis amados hermanos, porque Dios quiere un cambio en sus vidas para preservar los salvos. Porque si no cambia la persona, entonces no hay salvación. No hay salvación. Y es como dice el apóstol, en vano recibir la gracia de Dios. O sea, en vano engañarse, pues. En vano engañarse, no se puede. Entonces, mis hermanos, vamos al punto. Que la palabra del Señor está para que nosotros nos salvemos. Y que nos conservemos salvos. Nos conservemos salvos. Porque imagínese usted los predicadores, ¿verdad?, de la actualidad, entre otros, que adulando las multitudes, predicándole, como dice allí, ¿verdad?, teniendo comezón de oír, apartaron su oído de la verdad y se volvieron hasta por las fábulas, etcétera, a la doctrina del demonio, dicen otras más fuertes. Entonces, de nada sirve todo eso si al final todo se va a perder. Ahí no hay ganancia, ¿verdad que no? ¿De qué aprovechará, dice el Señor Jesús, de qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué sirve toda la fama del predicador o de la predicadora? ¿De qué sirve todo el dinero, toda la fama, el poder, etcétera, o el placer? Y al final de cuentas, en el juicio previo de Dios, vaya a ser terriblemente reprobado y caer al lugar de castigo. Y ahí ya no se puede revertir nada. Por eso es que el Señor envía su palabra, mis hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Hay hermanos que hasta los ha llevado en su espíritu y en su alma al infierno. Y que vea que ahí hay gente que estuvo en la iglesia, pero se engañó estando en la iglesia. Para darle una amonestación a su pueblo de que no basta solo con decir yo soy, sino que no es así, es de vivir, es de experimentar la doctrina, mis hermanos. Desde el momento que yo la estoy leyendo, desde el momento que la estoy recibiendo de parte de Dios y del Espíritu Santo, y luego la estoy proyectando, predicando, desde ese momento ya estoy practicando la verdad. O sea, predicar la verdad es predicar la santidad. Porque si predica la mentira, entonces ahí ya nos está santificando y está engañándose. Y por esa razón es de que vienen los juicios de Dios a la tierra. Recuérdense que estamos en la apertura del juicio previo. Y este juicio pues viene, según lo que el Señor enseña, separando el trigo de la cizaña. Porque las dos cosas se parecen, ¿verdad que sí? Pero si es que yo veo que el hermano canta, la hermana canta, el hermano predica o las hermanas hacen esto, por ahí, ¿verdad? En las redes sociales se ven muchas mujeres, ¿verdad?, que hasta se denominan que son esto, lo otro, o hombres, pero ¿estarán aprobados delante del Padre Celestial? ¿Estarán aprobados delante de Dios? Solo con los hechos, dice el Señor Jesucristo, que se puede evaluar. Por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo revela lo que es el testimonio vivo de las personas, lo que enseñan, lo que predican. Entonces, mis hermanos, muchos ahí atacan a los predicadores modestos o los predicadores humildes o los hermanos o hermanos que predican el mensaje de santidad, pero es porque se ven confrontados con la realidad de ellos. El detalle está en que los hermanos lo que hacen es obedecer lo que el Señor les ha enviado, porque no obedecer al Señor es pecado. Hay una gran cantidad de pecados terribles. Entonces, el detalle está en que es necesario obedecer, mis hermanos. Y el Señor enseña algo importante, que Él dice de que el justo con dificultad se salva. O sea, ahí no hay lugar para el evangelio fácil, que enseña la mayoría. Y por eso que usted puede ver que las iglesias que predicamos la santidad, la sana doctrina, como el Señor la manda, son iglesias pequeñitas, modestas, donde vienen por ahí mundos, reimundos y inmundos, o la señora que se llama Munda, Raimunda, etc. Y ve todo y ve el impacto del poder de Dios y sale asustado a meterse en una iglesia moderna donde está, porque ella quiere seguir pecando. Entonces le tiene miedo a la santidad. Hablemos el lenguaje del pueblo, le tiene miedo a la vida de santidad. Ay, Dios mío, dice yo, esas hermanas las vi ahí con un atuendo y esto que ando yo. Entonces no le dan lugar al Espíritu Santo que Él las regenere, porque la santidad, mis hermanos, empieza en el interior, en el espíritu y el alma, y luego se proyecta hacia el cuerpo. Por eso dice allí: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Verdad que no solo dice en un punto o en el otro? Dice en toda vuestra manera de vivir.
Y esto forma parte de la manera de vivir, mis hermanos. El que está soltero, por lo tanto, tiene que meditar, o la soltera, meditar ahí, pedir consejo a Dios. ¿Estará bien que yo me case con esta mujer? ¿La aprobará Dios? O la mujer, ¿está bien que yo me case con este hombre? ¿Lo aprueba usted o no? Tiene que tener confirmación de Dios. No va a llegar un ángel malo a decirle, sí, vos loca, no seas duda, o perdón la palabra, no seas torpe, hacerlo pues. Entonces, porque usted sabe que el enemigo lo puede engañar o no. Bueno, la palabra del Señor dice que el enemigo se viste de ángel de luz, ¿o no? Algunos textos dicen que le apareció un gran ángel y luego ese ángel le entregó otra revelación de Dios. ¿Cuál otra revelación? Si el Señor dejó una sola, ¿verdad? Ahí está la palabra santa. Entonces, para desviar a los creyentes de la verdad. Entonces, mis hermanos, usted tiene que asegurar su salvación y asegurar lo que usted hace, lo que usted vive. Amén. Así es que tiene que ir al consejo de Dios. Amén. El Señor me ha dado este mensaje que yo le entregue. Estaba pendiente ahí, como usted sabe, pendiente, pero el Señor me lo requirió para que yo le entregue, porque hay algunos que aquí, todos, no solo dicen, no, pero es que yo tengo personas así, pero luego se romantiza de una dama por ahí, una mujer. Luego usted se quiere casar o no, o cuál la mujer se romantiza de un caballero, digo, un hombre por ahí. Y se quiere casar, entonces, pero tiene que saberlo hacer bien. No vaya solo a decir como aquel, ¿verdad? Que yo le he dicho algunas ilustraciones, que había un varón donde se casó y otro le preguntó, ¿qué pasó pues amigo? Y no sé qué. Pues estoy felizmente casado. Bueno, qué bien, me alegro por vos, me alegro, está bien. Pero luego al otro día lo ve otra vez y lo ve triste y todo, y le dice, ¿y qué pasó amigo? Pues felizmente casado, pero también felizmente divorciado. No duró casi nada ese ese matrimonio. Se desvaneció bien rápido, pues lo agarró como digamos a la ligera, pues. Entonces se trata de asegurar las cosas y hacerlas a la manera de Dios, no a la manera del hombre, del ser humano. Porque usted sabe que el ser humano cambia, es mutable, pero si Dios le da un varón, una mujer, eso va a perdurar, amén. Pero si usted la escogió, pues como se dice en el lenguaje del pueblo, ahora aguántese pues. ¿Sí? Porque las cosas no son así sencillas. Y ahí nos dice bien claramente que la mujer no se separa del marido, y si ya no puede vivir porque la Biblia nos manda a estar en paz, ¿cierto? Ahí procura la paz, la santidad, sin la cual me enseña. Entonces, si no puede tener paz con eso, entonces se separa, pero quédese sin casar. Y dice ahí el apóstol, es mandato no mío, es del Señor. O si ya no puede vivir solo o sola, reconcíliese, dice ahí. Por allá se separaron un rato y, hey, ¿cómo estamos por acá? Te sentí bien abatida o bien abatido, ¿verdad que no podés reírse en mí? Por ahí tiramos el teléfono. Oh, ¿verdad que me extrañas, verdad? Ay, mísimo. Y ya empiezan a romantizarse otra vez y ya luego se reconcilian, ¿verdad? Y vuelven otra vez, pero están en el mismo matrimonio, ¿se entiende eso? Entonces hay solución para todo, hay solución. Si nosotros lo buscamos en la dirección de Dios, si nos vamos solo a lo que nosotros queremos o decimos, ahí no se arreglan las cosas, más se complican. Por eso es de que el Señor nos ha dado su revelación, su palabra. Así es que este mensaje lo he entregado varias veces, o sea, no es la primera vez, y el Señor me lo ha requerido porque el pueblo lo necesita. Entonces, gloria sea al Señor, es para todos, no solamente es para usted, también viene para mí también. Es importante tener esto en cuenta, porque si no, pues usted sabe que hay consecuencias, gloria a Dios. Así es que lo dejo con esta reflexión. De momento, que el Señor les bendiga. En otra oportunidad les voy a predicar el punto de el matrimonio que santifica. Amén. Ahí dando a entender el concepto bíblico y el propósito que Dios tiene en el matrimonio. Porque Dios tiene el matrimonio.